Buenos días gente, ¿cómo están? Ok, ¿por dónde empiezo? A ver, el tema se me ocurrió a mí. No sé si ya existía en internet o si yo fui el primero en pensarlo, pero bueno, sigamos. Como ya lo vieron en el título del video y en la miniatura, el tema es Godzilla vs G-Toilet, y aunque muchos digan que es un buen versus, incluso otros pueden llegar a pensar en que Godzilla gana, déjenme decirles que él no le haría ni el más mínimo daño a G-Toilet. Ok, ahora sí, comencemos. Antes de todo, conozcamos a los participantes. Godzilla es un monstruo japonés ficticio, que protagonizó numerosas películas y se convirtió en uno de los personajes cinemáticos más famosos. Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en la película Godzilla, producida por los estudios Toho. Godzilla aparece en 32 películas japonesas hasta la fecha y 4 películas estadounidenses, la versión Godzilla de 1998 y otra adaptación, Godzilla, está en una coproducción entre Estados Unidos y Japón en 2014, después la secuela de esta en 2019, Godzilla, el rey de los monstruos, Godzilla vs. Kong en 2021, y luego Godzilla x Kong, el nuevo imperio en 2024, y próximamente Godzilla x Kong Supernova. Godzilla es una de las referencias más populares de la cultura japonesa del siglo XX, descrito como un enorme dinosaurio mutante, quien genera y salva del caos a Japón y al mundo, por lo que es muchas veces considerado como antihéroe. A pesar de que su popularidad fue decreciendo al avanzar los años, sigue siendo uno de los monstruos más conocidos en todo el mundo. Hasta la fecha, Godzilla es de los iconos más representativos del cine japonés, y el más importante del subgénero Kaiju, el que deriva del género Tokusatsu. Se cree que Toho pensó en Godzilla como una metáfora del miedo que sintió Japón tras las bombas atómicas sufridas en la Segunda Guerra Mundial a manos de Estados Unidos en 1945. Pero ya que yo me voy a centrar en el Godzilla de Legendary, pasemos con ese. Godzilla, también llamado Titán Gojira, es un titán reptil gigante creado por Legendary Pictures y es uno de los dos protagonistas principales, junto con Kong, del Monsterverse, apareciendo por primera vez en la película de 2014, Godzilla. Después, Godzilla aparece brevemente en la escena post-créditos de Kong Skull Island de 2017, haciendo un cameo como dos pinturas rupestres y rugiendo mientras concluye la película. Godzilla reaparece en la secuela de 2019, Godzilla, el rey de los monstruos, donde se encuentra con Rodan, Mothra, Ghidorah y varios otros titanes. Tras el monstruoso enfrentamiento de 2019, Godzilla se enfrentó a Kong y luchó contra él. Finalmente, ambos formaron una alianza para intentar derrotar a Mechagodzilla en Godzilla vs. Kong de 2021. Godzilla regresa en Monarch, Legacy of Monsters, documentando una era tras su batalla culminante contra los Muto en 2014. Regresó en la secuela, Godzilla x Kong, el nuevo imperio, donde se metamorfosea para luchar contra el rey Scar Shino. Regresará en la próxima película, Godzilla x Kong Supernova. Información biológica. Especie: Titánus Gojira. Formas: Godzilla de fuego, Godzilla supercargado, Godzilla evolucionado. Altura: 355 pies, 2014, 393 pies, 2019 a 2024, longitud: 550 pies, 4 pulgadas, cola 2014, 582 pies, cola 2019 a 2024, peso: 90.000 toneladas, 2014, 99.634.000 toneladas, 2019 a 2024, estado vivo. Puntos positivos: aliento atómico. Su arma principal: un rayo concentrado de energía nuclear de gran poder destructivo, que puede disparar a larga distancia. Fuerza y agilidad:
A pesar de su tamaño, es rápido, puede saltar y es un nadador experto, 40 nudos. Usa su peso y fuerza para aplastar o lanzar enemigos. Resistencia sobrehumana. Soporta ataques de otros titanes, EMP, láseres, fuerza bruta, y explosiones nucleares, regenerándose de heridas graves. Absorción de energía. Absorbe energía cósmica y nuclear para aumentar su poder, volviéndose más fuerte y rápido. Pulso nuclear. Una explosión de energía atómica que emana de todo su cuerpo para un ataque de área. Rugido sónico. Su rugido puede ser una onda de choque poderosa, 174 decibelios. Inteligencia táctica. Es un depredador alfa que usa el entorno, identifica debilidades y toma decisiones estratégicas. Anfibio. Respira bajo el agua y en tierra, y puede permanecer en el océano indefinidamente. Puntos negativos. Branquias. Son más suaves y sensibles, causando dolor intenso y daño. Pulsos electromagnéticos, EMP. Pueden debilitar o anular su aliento atómico. Límite de radiación. Si bien absorbe, una sobreexposición puede desintegrarlo o agotarlo, aunque esto es más una debilidad de otras versiones, el principio de que la radiación es un alimento que tiene un límite aplica. Exceso de confianza. A veces, su arrogancia le permite ser superado temporalmente, como cuando pelea con los mutos, aunque esto es más un rasgo de carácter que una debilidad física inherente. Debilidades en combate. Es superado por múltiples enemigos. Lucha con dificultad contra más de un titán a la vez, como cuando los mutos lo superaron en 2014. Velocidad. Es superado en maniobrabilidad por oponentes más rápidos y ágiles como Kondi Escarquín. Ahora bien, pasemos con lo bueno. G-Toilet. G-Toilet es el más grande y fuerte de los Skibidi Toilets, y el principal antagonista antes de la temporada 25 de la serie Skibidi Toilet. Su nombre proviene de la cabeza de su personaje, G-Man, específicamente el modelo de Half-Life 2. Es conocido principalmente por su fuerza y sus característicos cañones láser, además de ser la razón de ser de la facción Skibidi Toilet. Como antiguo comandante de los Astro Toilets, G-Toilet ha demostrado ser muy ingenioso y estratégico en cuanto a cualquier método de lucha o combate a lo largo de varios episodios, lo que significa que nunca lucha solo, a menudo con la ayuda de sus subordinados. Una de las razones por las que muchos Toilets están dispuestos a servirle, incluso hasta el punto de sacrificarse por la causa, es su gran veneración y respeto por la admiración que le profesan en combate. A pesar de ello, suele retirarse del campo de batalla cuando se encuentra en desventaja o cuando se enfrenta a alguien a quien no puede vencer. Es amigo del científico jefe y ambos se respetan muy bien. Información básica. Especie. Skibidi Toilet, Astro Toilet, anteriormente, Rama. Líder de los Skibidi Toilet. Comandante de los Astro Toilets, anteriormente. Jefe del G-Squad. Alias. Comandante, por Detainer Astro Toilet y Juggernaut Astro Toilet. Cobarde, por Titan Television Man. Rata, por Assailant Astro Toilet. Jefe, por Mafia Skibidi Toilet. Contrapartes. Titán Cameraman 2.0, Titán Speakerman 2.0, Titán Televisión Man 2.0, Juggernaut Astro Toilet. Puntos positivos. Núcleo energético. Tipo, ofensiva y defensiva. Esta versión del G-Toilet incluye un núcleo de reactor astro mejorado. Puede desplegar un enorme escudo holográfico y probablemente también pueda desplegar orbes. Cañón láser impulsado por núcleo. Tipo, ofensivo. Aunque aún no lo hemos visto, es seguro decir que el G-Toilet puede liberar un láser mucho más fuerte desde su núcleo en comparación con la versión 4.0. Escudo holográfico. Tipo, defensa. G-Toilet tiene un escudo holográfico, igual que su versión anterior. Este tiene un color más anaranjado que el amarillo y es mucho más efectivo que el anterior, por lo que puede usarse con bastante eficacia en el combate cuerpo a cuerpo. El escudo se abre en una amplia área y casi cubre el rostro de G-Toilet, lo que dificulta bastante un ataque directo.
La función del escudo de plasma de G-Toilet se puede ver claramente en el episodio 77, parte 4, cuando lucha contra Juggernaut Astro Toilet. Brazos mecánicos, 2. Tipo, ofensivo. Los brazos mecánicos otorgan a G-Toilet una impresionante ventaja de ataque y defensa. Estos brazos, muy efectivos en combate cuerpo a cuerpo, pueden derrotar incluso a la unidad más fuerte con golpes contundentes. Además, llevan una espada naranja en las manos, que aumenta el daño infligido en combate cuerpo a cuerpo. Los brazos pueden alternar entre dos modos, puño y láser, lo que los hace increíblemente efectivos tanto a corta como a larga distancia. Además, incorporan propulsores y mochilas propulsoras especiales, lo que les permite atacar independientemente de G-Toilet o proporcionarle velocidad adicional mientras están acoplados. Modo puño. Tipo, ofensivo. Los brazos cuentan con un poderoso modo puño para el combate cuerpo a cuerpo. En esta configuración, puños sólidos emergen de los láseres montados en los brazos, optimizados para devastadores golpes cuerpo a cuerpo. Con estos brazos, G-Toilet puede desatar una fuerza abrumadora, capaz de infligir daño catastrófico o destruir por completo a la unidad enemiga. Activar el modo puño amplifica drásticamente su poder destructivo, permitiéndole aniquilar instantáneamente unidades de clase pequeña y grande, e infligir daño letal o incluso fatal a las unidades de clase titán. Se puede ver a G-Toilet usando brazos mecánicos de esta forma en el episodio 77, parte 4, obteniendo una gran ventaja contra Juggernaut Astro Toilet. Modo cañón láser. Tipo, ofensivo. G-Toilet retrae fácilmente sus puños si están activos y se prepara para el combate a distancia, reapareciendo los cañones de ambos brazos. Estos brazos, que cuentan con dos láseres de destrucción astro, le otorgan una gran ventaja al combinarse con las armas de largo alcance de G-Toilet. Los cañones pueden herir o incluso matar fácilmente a la unidad enemiga, causando un daño muy alto, independientemente de su tamaño. Como se puede observar, los cañones se operan solos antes de ser montados en G-Toilet y dañar al Juggernaut Astro Toilet en el episodio 77, parte 4. Cuchillas naranjas, 2. Tipo, ofensivo. Ambos brazos mecánicos tienen cuchillas naranjas. Su propósito es aumentar el daño de los golpes de G-Toilet y causar más destrucción en combate cuerpo a cuerpo. Además, las cuchillas tienen un mecanismo retráctil cuando no se usan, al igual que otras formas de cuchillas de plasma. Fueron destruidas por Juggernaut Astro Toilet en la temporada 25. Láseres astrogigantes de destrucción, 2. Tipo, ofensivo. En esta versión, G-Toilet evita el exceso de láser y está equipado con dos láseres astrodestrucción gigantes, uno a cada lado. Funciona como un cañón láser convencional, pero es bastante efectivo en comparación con otros cañones láser en cuanto a tamaño y tipo. G-Toilet puede causar una destrucción increíble con estos láseres. Puede herir o incluso eliminar fácilmente a la unidad rival, independientemente de su tamaño. Emisores astroplasma de cabeza, 2. Tipo, ofensivo. A diferencia de la versión 4.0, esta versión de G-Toilet parece estar equipada con dos grandes emisores de plasma astro en lugar de los dos láseres amarillos que lleva en la cabeza. La función del arma es la misma que la de un emisor de plasma normal, pero debido a su mayor tamaño, la esfera de energía disparada afecta a un área extensa. Láser ocular cibernético mecánico. Tipo, ofensivo. G-Toilet 5.0 tiene un láser ocular mecánico, al igual que el Mitch del inodoro Skibidi del científico jefe. Sin embargo, en lugar de ser rojo, este es naranja, representando a la facción Astro. Funciona igual que cualquier arma láser, aunque de baja potencia, y afecta el área donde se dispara. Para unidades pequeñas y grandes, esta arma puede ser letal, pero las unidades de mayor tamaño pueden resistirla directamente. Placas de metal. Tipo, defensa. El G-Toilet 5.0 está equipado con placas de metal pesado en lugar de las habituales, lo que le proporciona mayor protección. Estas placas son muy resistentes a impactos y colisiones fuertes, lo que lo hace mucho menos vulnerable a daños físicos. Visor naranja. Tipo, defensa.
G-Toilet tiene una gran visera naranja para evitar la exposición a amenazas luminosas. Los visores son mucho más efectivos que las gafas de sol comunes. Al entrar en modo batalla, activa el visor, lo que le proporciona protección adicional. Fue destruido por el Juggernaut Astro Toilet. Jetpack. Tipo: movimiento. G-Toilet 5.0 cuenta con una gran cantidad de propulsores y mochilas propulsoras, lo que le otorga excelentes ventajas de movilidad. Con los propulsores disponibles, alcanza una velocidad casi equivalente a la de la teletransportación, lo que facilita el combate contra Astro Toilet. Los propulsores tienen un mecanismo móvil y G-Toilet puede aprovecharlo para volar a gran velocidad, incluso en reversa. Núcleo energético. Tipo: ofensiva y defensiva. Esta versión del G-Toilet viene equipada con un núcleo reactor, siendo el primer Skibidi Toilet en contar con uno. A diferencia de los núcleos reactores de los titanes, el del G-Toilet puede lanzar orbes de diferentes colores con diversos tipos de ataques, además de otras habilidades integradas. Camión láser impulsado por núcleo. Tipo: ofensivo. Este camión láser no tiene nada especial o diferente al resto, más allá de estar posicionado a través del núcleo del reactor del G-Toilet, sirviendo como soporte adicional a los demás camiones láser que posee. Orbes de energía versátiles. Tipo: ofensivo. Este núcleo del reactor puede producir orbes de diferentes colores que afectan al enemigo que entra en contacto con ellos. Cabe mencionar que, por ahora, se desconoce el origen de este tipo de ataque. Esto se debe a que es muy raro y poco frecuente, siendo el baño que el primero en tenerlo. Orbe de energía amarilla. Tipo: ofensivo. Estos son orbes de energía amarillos normales que no tienen ninguna función especial más allá de infligir daño una vez que entran en contacto con un enemigo. Orbe de energía amarillo morado. Tipo: ofensivo. Son orbes de color amarillo morado que se mueven libremente por el campo de batalla. Estos orbes parecen tener una energía que, al entrar en contacto con el arma o extremidad del enemigo, provoca que ésta falle y se vuelva contra su usuario. En ese caso, el G-Toilet puede infligir daño al enemigo controlando el arma afectada contra su voluntad. Orbe de energía amarillo-verde. Tipo: ofensivo. Este tipo de orbe es verde, similar al de los poderes del administrador. Como se ve en pantalla, al entrar en contacto con el núcleo del reactor enemigo, provoca una gran explosión que lo aturde durante unos segundos y lo desarma temporalmente. Escudo de plasma de 360 grados. Tipo: defensa. Este núcleo del reactor también puede proyectar un escudo de plasma amarillo semitransparente de 360 grados, lo suficientemente grande como para cubrir la parte frontal del inodoro. Además, el G-Toilet puede proyectar este escudo holográfico alrededor de todo el inodoro, cubriendo la parte frontal, trasera y lateral. Sirve como un método de protección muy eficiente contra cualquier tipo de ataque frontal. Sin embargo, no garantiza una protección absoluta, ya que contra ataques muy potentes, el escudo puede desactivarse durante un tiempo, como se vio en el episodio 72. Grito sónico destructivo. Tipo: ofensivo. Cuando G-Toilet se enfurece lo suficiente, puede emitir un grito muy poderoso, tan fuerte y ruidoso que puede hacer retroceder a sus enemigos, aturdirlos y tomarlos por sorpresa. Puntos negativos. Su cadena, o palanca, o como sea que le llamen en tu país, pero actualmente no cuenta con esta. La luz roja del Titan Television Man, pero como todos sabemos, esto ya no le afecta. Su exceso de confianza, pero actualmente se ha visto que es más cuidadoso. Debilidades en combate. Pelear contra enemigos más fuertes, aunque puede ir con ayuda. Su ceguera por sus mejoras, visto en su versión 3.0, pero actualmente ya no está ciego. Ser superado en número, como vimos en su pelea en el episodio 73, pero como ya vimos, eso ya no es un problema. Estadística. Tamaño. Titán, siendo el más grande de la alianza y el más grande en general, solo siendo superado por Carrier Astro Toilet, Jeffrey y Motherchip. Estado. Vivo. Ahora, ¿te quedó claro quién gana? No. Continuemos. Ahora, ¿cómo podemos saber el ganador?
Pues fácil, solo hay que escalarlos. Antes, les quiero contar algo. Hace un tiempo vi un TikTok, el cual decía que el Titán Televisión Man, ni en su mejor momento, le podría ganar a Juggernaut. Después subo un short sobre el TikTok, para que me entiendan, siguiendo, entonces, el resultado sería, Juggernaut 3 veces superior que Titán Televisión Man, pero para redondear yo pongo 4 veces, entonces, teniendo eso listo, ahora hay que escalar a Juggernaut con G-Toilet. Solo miren. Ahora con eso claro, la comparación sería: G-Toilet equivale a, digamos como unos, 4 Juggernauts, lo que equivale a 16 Titán Televisión Mans. Con todo eso listo, ahora te pregunto, ¿sabes cuántos Godzillas mató el Titán Televisión? Puede que muchos me digan, pero si la animación es de Dirk Mojado, y yo les respondo, Dafuk trabajó en esa animación, por lo tanto tiene su aprobación. Y como vieron, Titán Televisión Man mató a 6 Godzillas y no recibió daño alguno, por lo tanto, calculemos. 6 no le hicieron daño, 12 le harían algo, 18 le harían un gran daño y 24 ya lo matan. Entonces la comparación sería: un G-Toilet equivale a 4 Juggernauts, que serían 16 Titán Televisión Mans, lo que equivale a 384 Godzillas. Fans de Godzilla, lo siento pero, lamentablemente, su Dios no tiene ningún poder aquí. Bueno, a perder suscriptores se ha dicho. Pero la verdad, no me importa. Eso indica de que ellos no quieren saber la verdad, pero para los que no son fans de Godzilla, díganme, ¿les gustó la comparación? Sí, no. Pueden decírmelo aquí abajo, y, pues nada, sin más que agregar, me despido, bye.